Adelante, podemos comenzar. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a la conferencia Ciencia y Género, una mirada a la historia. Esta conferencia se lleva a cabo dentro de los diálogos de Ciencia, Arte e Historia del Museo de la Luz. En esta ocasión, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es un día que se celebra cada 11 de febrero. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Este día es también un recordatorio de que las mujeres desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación sin duda debe fortalecerse. Nuestra universidad es sensible a todo ello y es por eso que desde el Museo de la Luz nos sumamos al diverso y extenso programa de actividades que la Coordinación de Igualdad de Género preparó para el día de hoy y mañana en torno a este tema. La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos o poco reconocimiento en el campo de la ciencia. Como dato, menos del 30% de las personas dedicadas a la investigación científica en el mundo son mujeres. Doy la bienvenida a la doctora Hortensia Moreno Esparza, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es también personal académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es directora de la revista Debate Femenino, profesora universitaria desde 1975 e investigadora nacional nivel 2. Profesora de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y ha publicado novelas, cuentos, libros, reportajes, ensayos e investigaciones sobre género, sexualidad, literatura, cuerpos y deporte y educación superior. Adelante, doctora Moreno, con la conferencia Ciencia y Género. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias al Museo de la Luz, a su director, José Ramón Hernández, a las personas que me contactaron, que son Leticia Enríquez, y a Pedro Munive, que está en el lugar técnico. Y bueno, pues voy a compartirles una presentación que tengo para guiarme en esta charla. Voy a hablar alrededor de 40 minutos acerca de el tema de las mujeres en la ciencia desde una perspectiva histórica, porque me parece que la perspectiva histórica nos da muchos elementos para entender lo que ocurre en el momento actual en el espacio de la ciencia y del género. Entonces, bueno, el título de esta charla es Ciencia y Género, una mirada a la historia, y con lo que voy a empezar es con una serie de citas que he encontrado en diversos libros que hemos leído en el grupo de investigación donde yo trabajo y que hablan de cómo la presencia de las mujeres en el espacio científico y en el espacio académico siempre resulta por lo menos problemática. Hay una cita que se refiere todavía a 1377 en la Universidad de Bolonia, se las leo, dice: ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir a una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta,
en esta universidad. Digamos que este es un punto de partida importante porque lo que señala es una voluntad de expulsión de las mujeres de los espacios académicos. Acá lo que nos tenemos que preguntar es cómo han o no han ocupado las mujeres espacios en el campo de la academia, de la universidad y por supuesto en la construcción de la ciencia. Me sigo con unas citas ya más recientes, esta ya es del siglo XIX y es un relato que hacen dos historiadoras de las mujeres que se llaman Anderson y Sincer y cuentan esta historia. Cuando Sofía Jex Blake, 1840-1912, solicitó el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo en 1869, le contestaron que no era decente que una mujer soltera asistiera a las clases. Tras organizar un grupo de 7 mujeres, logró completar su primer año de estudios sin problema. El segundo año, las mujeres que deseaban seguir el curso obligatorio de anatomía encontraron su camino bloqueado por estudiantes varones que formaban barricadas en las puertas del vestíbulo, les arrojaban barro y les gritaban obscenidades. Cuando ellas se abrieron un camino, descubrieron que sus compañeros de clase, varones, habían metido una oveja en el aula, explicando que se habían dado por enterados de que los animales inferiores ya no estaban excluidos de las aulas. 4 años más tarde, la universidad ganó un pleito que le daba derecho a denegar a las mujeres sus diplomas. Cuando Jex Blake intentó en 1875 que se incluyera a las mujeres con título de comadrona en la guía médica, todo el tribunal examinador de esta especialidad dimitió en señal de protesta. Entonces, este ya es siglo XIX. Vamos a acercarnos todavía más. Aquí ya estamos hablando no solamente del inicio del siglo XX, sino de ya finales del siglo pasado. Esto lo cuenta una matemática, Marian Boyken, en 1973. Marian Boyken pour elle. Recuerdo de manera muy vívida mi primer día de clases. 3 asientos enfrente de mí, 3 asientos atrás de mí y 2 asientos a cada lado quedaron vacíos. Yo era una completa paria en este escenario social, el posgrado de la Universidad de Harvard. Los hombres eran positivamente incapaces de interactuar conmigo. Esto, digamos, es parte de la bienvenida que nos dan de pronto en las universidades a las mujeres. Una física, Betsy Acker Johnson, recuerda que era vista como una rareza porque era una mujer que estudiaba, entre todas las cosas, física experimental. Joan Simpson recuerda que su profesor, el mejor meteorólogo vivo, era un modelo para mí cuya creatividad, apertura y capacidad para inspirar a la gente sigo buscando para emular. No obstante, pensaba que las mujeres no teníamos nada que hacer en meteorología. Esto lo dice la neurocientífica Naomi Weinstein. Todos estos nombres, si ustedes los buscan en internet, van a encontrar una enorme cantidad de fotos y biografías y aportaciones de mujeres que han contribuido a la ciencia. Y ella dice, no estaba preparada para descubrir que las mujeres no éramos bienvenidas en la ciencia, que su presencia sería vista como una indignante violación del orden social y contra todas las leyes de la naturaleza. Nos dejaron fuera, nos mostraron que no pertenecíamos. Yo estaba completamente aislada, no tenía acceso a los canales normales de comunicación, debate e intercambio en la profesión. Esas redes informales donde te enteras de las noticias, los comentarios, las críticas, los últimos reportes de lo que está ocurriendo. Y la bióloga, para terminar con las citas, la bióloga matemática Evelyn Fox Keller dice, quizá la más curiosa, indudablemente la más dolorosa parte de mi experiencia fue el total aislamiento en que me encontré. Yo era claramente una seria amenaza para la concepción de mis compañeros estudiantes de la física, no solo como un baluarte masculino, sino como un retiro varonil. Entonces, bueno, empecemos pensando cómo, en efecto,
los mecanismos para la expulsión de las mujeres de los espacios académicos están presentes no solamente de manera formal con la prohibición de la entrada de las mujeres en las universidades antes del siglo XX, sino también con las actitudes y con las interacciones que las mujeres encuentran en ese baluarte masculino, en ese retiro varonil que ha sido considerado como parte de la identidad masculina en nuestros tiempos. Y entonces, bueno, el ingreso de las mujeres a las universidades, desde luego, resulta de entrada problemático. Aquí yo creo que la pregunta pertinente es, ¿dónde han estado las mujeres respecto de la ciencia? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo se las han arreglado para pertenecer o dejar de pertenecer a este espacio? Y cómo, en efecto, si el espacio está marcado como espacio masculino, ¿qué significa la feminidad en ese espacio? Entonces, bueno, la investigación histórica, todas las últimas citas están sacadas de este libro que se llama precisamente A World Without Women, un mundo sin mujeres, ya que habla de cómo se produce la tradición occidental de la exclusión de las mujeres de los espacios de la producción cultural y de la producción científica. Cuando uno revisa la historia, lo que se va a encontrar es que las mujeres no es que llegáramos en el siglo XX e invadiéramos las universidades, porque digamos que esta sería la idea que está pues existiendo en nuestra experiencia, sobre todo en nuestra experiencia más inmediata, porque durante el siglo XIX, en efecto, las mujeres no podían entrar a las universidades, y en el siglo XVIII tampoco, y en el XVII tampoco, digamos, los últimos 3 siglos, y sobre todo los últimos 3 siglos que han sido los siglos de la institucionalización de la ciencia dentro de los espacios universitarios y académicos, pues han sido súper problemáticos para el ingreso de las mujeres. Pero si revisamos la historia y rascamos un poquito más para atrás, una cosa que nos vamos a encontrar es que siempre que la sociedad lo ha permitido, ha habido mujeres que contribuyen a la producción y diseminación del saber. Pensemos primero, ¿qué quiere decir esto de la producción y la diseminación del saber? ¿Por qué? Pues porque producir y diseminar saber son actividades muy restringidas dentro de la experiencia humana en general. Es decir, siempre nos vamos a encontrar con que quienes pueden dedicarse a eso que hemos denominado las actividades del espíritu, quienes pueden dedicarse a ellas son unas pequeñas minorías sociales que están muy claramente acotadas por posibilidades de disponibilidad de recursos. La gente que tiene tiempo, por ejemplo, para dedicarse a pensar, a leer, a escribir, a investigar, la gente que tiene resuelta la parte material de la existencia. Y dentro de esas pequeñas élites siempre nos vamos a encontrar con que desde el inicio de los tiempos, desde que aparece esta actividad como parte de la experiencia humana, sobre todo en Occidente, digo, yo me voy a referir aquí a Occidente, hay otras historias a las que no me voy a referir porque no las conozco, pero esta es la que he estudiado. Entonces, lo que ha ocurrido en Occidente es que dentro de esas pequeñas élites, ya de por sí restringidas, siempre hay un problema cuando de lo que se trata es de pensar si pueden o no pueden entrar las mujeres. Es decir, no solamente existiría una restricción desde el punto de vista social, socioeconómico, en términos de quienes tienen tiempo, recursos, posibilidades de disfrutar del ocio, de disfrutar del tiempo libre para dedicarse a pensar. Y luego después, pues el tema de que siempre de manera, digamos, tradicional en Occidente, en muchos momentos se ha considerado que estas actividades, las actividades del espíritu, no son actividades apropiadas para las mujeres. Pero también nos encontramos con que hay
excepciones. Y estas son las excepciones en las que me quiero concentrar, es decir, desde el inicio de la producción cultural, las mujeres hemos estado presentes en esa actividad. Siempre hemos tenido a alguna representante que además ha dejado una huella en la historia. Porque interesantemente lo que podemos saber de la historia pues es lo que ha quedado en los documentos. Y los documentos son capaces de demostrar que por lo menos pues, desde Hipatia en el siglo III de nuestra era en adelante, toda la historia de Occidente está atravesada por esta circunstancia en la que siempre que la sociedad lo ha permitido, las mujeres han podido participar en la producción de la cultura, del saber, del conocimiento, y han podido escribir y dejar huella allí. Desde luego, el tema que atraviesa el problema y con el que yo quiero ahora un poquito lidiar es el de que la concepción de la vida humana también está pues intervenida por esto que yo denomino la división sexual del trabajo. En la división sexual del trabajo, que es una división antigua, que no es una que esté apareciendo en este momento, sino que está presente pues desde que tenemos alguna memoria de la cultura humana, hay una separación entre las labores que de manera muy ruda yo denominaría las culturales, digo las corporales, y las que se refieren a la vida intelectual. Entonces, la producción y el cuidado de la vida se consideran jerárquicamente inferiores a las tareas especulativas e intelectuales. Esto quiere decir que el cuidado, la producción y el cuidado de la vida, y cuando digo producción de la vida, no me estoy refiriendo solamente a el embarazo y el parto y el cuidado de los niños. La producción de la vida tiene mucho que ver también con la producción de la alimentación, con el cuidado del ambiente, del espacio donde vivimos. Y bueno, esta producción y cuidado de la vida pertenecerían al espacio de las labores corporales y están atribuidas en la mayor parte de las culturas conocidas y ciertamente en la cultura occidental. Estas labores corporales, estas de producción y cuidado de la vida, son atribuidas a las mujeres en comparación con los hombres. Digamos que desde luego tenemos que hacer una enorme cantidad de matices cuando hacemos estas afirmaciones, porque pues estamos hablando de un periodo muy largo, digamos. Pensemos en 2000 años de historia en Occidente, que se pueden ir hasta 2500 si ustedes quieren, donde lo que nos encontramos pues es una enorme variabilidad de posibilidades de expresión de estos mismos problemas, pero en general lo que nos vamos a encontrar es con que la separación que implica esta división sexual del trabajo atraviesa prácticamente todas las culturas de manera más o menos generalizada. Ahorita me voy a detener un poquito en el tema de la Edad Media. La Edad Media pensada como el antecedente más claramente documentado de esto que el mismo David Noble denomina los estilos académicos. Cuando decimos estilos académicos, nos estamos refiriendo a tradiciones de organización del trabajo del espíritu en espacios específicos. El claustro monacal, digamos que es un espacio de producción y de transmisión de conocimiento en donde desde luego viven pequeñísimas comunidades que pertenecen a minorías sociales de élite, donde de pronto, pues unas pocas personas, muy poquitas, miren, piensen en la Edad Media como una época en la que el alfabetismo no está de moda en absoluto. Es decir, ¿quiénes saben leer y escribir? Pues saben leer y escribir solamente las personas que pertenecen a esa pequeña minoría. La mayor parte de ella pertenece a la vida religiosa, por eso es importante pensar en el claustro monacal, porque a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas comunidades es a los conventos y a las abadías que pues pulularon a lo largo de toda Europa durante la Edad Media
y donde había una pequeña cantidad de gente que podía vivir en esas abadías y en esos claustros, en esos conventos y monasterios, lo cual significa que tenían medios económicos para vivir allí, es decir, que tenían alguna clase de, pues, de renta o alguna clase de sostén o de recurso económico que les permitía estar al margen de la vida del trabajo duro en el campo, y que al vivir allí se podían dedicar a hacer estas cosas que denominamos la vida del espíritu, el trabajo del espíritu. Me refiero fundamentalmente a leer, a escribir. Una actividad fundamental de los claustros monacales en la Edad Media es la transcripción de los libros. Los libros empezaron a imprimirse apenas en el siglo XIV. Durante la Edad Media, la reproducción de la tradición cultural escrita, de lo que depende es de que algunas personas se dediquen a copiar los libros a mano y a resguardarlos en las pequeñas o grandes bibliotecas de estos claustros monacales. Entonces, bueno, lo que nos encontramos allí es que allí empieza una tradición, que es a la que le llamo ahora el origen de nuestro estilo académico, en donde lo que nos vamos a encontrar es un espacio aislado de la vida normal. La vida normal transcurre afuera del claustro monacal, y la palabra claustro es muy interesante porque implica clausura, implica estar en un lugar cerrado, ¿no? Y esa clausura permite abstraerse, permite estar al margen de lo que ocurre en la vida cotidiana, en la vida normal. En la vida normal, en la Edad Media, bueno, las actividades productivas son fundamentalmente agropecuarias. Lo que hace la gente es sembrar la tierra, cuidar animales. La gente no tiene mucha movilidad, no hay demasiados caminos. Se dice que en esa época pues la gente nacía en un lugar y allí en ese lugar se movía, y su movilidad iba a llegar a unas cuantas leguas del lugar donde nació. La gente no sabía leer y escribir, no había escuelas, no había la idea de la escuela pública, por cierto, y las personas que tenían el privilegio económico, pues algunas se dedicaban a la guerra y otras se dedicaban a la iglesia, y seguramente otras poquitas se dedicaban a la vida política. Lo interesante es que estas que se dedicaban a la iglesia eran las que aprendían a leer y escribir. Seguramente muchos guerreros de la Edad Media no consideraban ni necesario ni importante dedicarse a la vida del espíritu. La vida del espíritu en la Edad Media, desde luego, está directamente vinculada con la vida religiosa. Y esta vida religiosa tiene este componente conservador del pensamiento, en donde, gracias a que una cantidad importante de personas en los claustros monacales hicieron este trabajo de copiar los libros, de transcribirlos, de traducirlos, ahorita tenemos acceso a, pues, a la parte, digamos, al conjunto de la cultura antigua. Si no, pues seguramente muchos de esos libros se hubieran perdido, como sin duda se han perdido, digo, no lo dudo, pero ciertamente allí es donde se va a conservar la cultura, pero también es ahí donde se va a producir la nueva cultura. El estilo académico tiene su origen en este claustro monacal que en el siglo XII, en los siglos XII y XIII, nos cuenta David Noble, se produce la idea de que deben de ser espacios sin mujeres. Antes de ese momento, antes de los siglos XII y XIII, lo que vamos a encontrar a lo largo de Europa es que en las abadías y los monasterios hubo mujeres que se dedicaron a la vida del espíritu. La condición para esta dedicación, desde luego, es una condición muy especial, y es sobre la que ahora quisiera yo profundizar un poquito. Porque cuando hablamos del claustro monacal, decimos, bueno, de lo que se trata el claustro monacal es de la producción de un espacio de aislamiento, donde una persona se puede dedicar a pensar, a escribir, a leer, sin los problemas de la vida cotidiana. Interesantemente, la expulsión o la exclusión de las mujeres de la vida del espíritu está atravesada
por una condición específica de las mujeres, que sería la condición de que son las mujeres las que se embarazan, ¿no? Son las mujeres las que tienen en sus cuerpos pues la misión de reproducir la vida humana en tanto tal como cuerpos. Y allí tendríamos que pensar en cómo la posibilidad de que las criaturas pertenezcan al espacio de la vida académica, pues es sumamente problemática. Yo acá me voy a referir a lo que está ocurriendo en este momento en la existencia de muchas mujeres que se dedican a la academia o que tienen que trabajar simplemente. Las mujeres que en el momento de la pandemia nos hemos recluido en nuestros hogares y no salimos para nada y hacemos nuestro trabajo como lo estoy haciendo yo ahora mismo y seguramente muchas y muchos de ustedes también están en su escritorio, en su mesa de trabajo, ante su computadora y allí están trabajando. Ahí hay que hacer el trabajo, hay que hacer las reuniones en Zoom, hay que escribir los reportes, hay que inclusive hacer el trabajo de campo por medio de los medios digitales. Pero lo interesante es que antes de que esto ocurriera, digamos, pensemos hace un año, ¿no? Hace 2 años, este mismo trabajo lo estábamos haciendo en el espacio privilegiadísimo de las universidades. No me digan que no extrañamos los cubículos, los salones de clase, los auditorios, todos, hasta las salas de juntas, ¿no? Hasta radio pasillo, es decir, ese espacio del trabajo en donde una de las cosas que no aparece de manera muy clara más que en el verano es pues la presencia de criaturas, de niñas y niños que en este momento están junto con nosotras, ¿no? Es decir, no junto a mí, pero junto a las madres jóvenes, estas madres jóvenes que tienen criaturas de entre 0 y 7 años, 8 años, 9 años, chiquillos que requieren la atención de su mamá, que a cada rato se nos asoman por las pantallas. Y acá la pregunta es, ¿cuánto me puedo concentrar cuando hay una criatura llorando junto a mí? ¿Cuánto me puedo concentrar cuando hay una criatura que me está pidiendo que le haga, por favor, caso? Y desde luego, pues de lo que se trata aquí es de que el cuidado de las criaturas se nos volvió extremadamente urgente en este momento. ¿Qué ocurre en este mundo que se convirtió en un mundo sin mujeres, pero que antes de los siglos XII y los siglos XIII permitía la presencia de mujeres? Bueno, pues que en esos espacios precisamente lo que no estaba ocurriendo es la presencia de criaturas. Lo que se postula como condición para la producción del conocimiento antes de los siglos XII y XIII en el espacio del claustro monacal es la virginidad, ¿no? La abstinencia de relaciones sexuales, que es una de las tradiciones de la religión cristiana, sobre todo en términos del sacerdocio, ¿no? Y esto, si se aplica de la misma manera a hombres y mujeres, pues lo que produce es un mundo en donde no hay criaturas, no hay niñitas y niñitos correteando por los pasillos, no hay nadie que esté llamando mi atención. Y lo que demuestra la historia es que antes de los siglos XII y XIII, en esos lugares donde unas cuantas mujeres, pero también unos cuantos hombres podían dedicarse a la vida del espíritu, el conocimiento humano floreció, el conocimiento humano estuvo produciendo literatura, poesía, arte, música, pero también conocimiento científico. La ciencia de la Edad Media se va a desarrollar sobre todo en estos espacios de dedicación al mundo intelectual. Lo interesante es que a partir del siglo XII, de los siglos XII y XIII, la expulsión de las mujeres se va a dar de manera sumamente importante. Es decir, en el momento en que la Iglesia Católica se convierte en una religión ya hegemónica
y donde las reglas de los espacios religiosos están ya dominados desde un centro de un papado absolutamente totalitario, digamos, que va a imponer la misma regla para todos los claustros, aparece esta prohibición. Esta es una prohibición de un mundo sin mujeres, digamos, que se aplica a los claustros medievales, pero que después se va a actualizar en la instauración de las universidades modernas. Digamos que esta marca está presente en nuestras universidades como parte de la tradición de este estilo académico del que estamos hablando, que está originado en el claustro medieval. Y entonces estas universidades, que son las que conocemos, las modernas, pues a partir de este momento y hasta el siglo XIX, van a mantener cerradas sus puertas para las mujeres. Desde luego, el hecho de que los claustros académicos y las universidades estuvieran cerradas para las mujeres no significa que durante estos siglos de los que estamos hablando, digamos del 14 al 19, las mujeres no hayan participado en la producción de conocimiento. Acá voy a hablarles de otro fenómeno que es súper interesante respecto de cómo participan las mujeres en la revolución científica. La revolución científica que está desarrollándose pues a partir de la Edad Media, pero que va a tener verdaderamente su explosión desde el siglo XVII hasta la fecha, es una verdadera explosión de formas de producción de conocimiento que se van a llevar a cabo en lugares muy particulares. En estos lugares, quienes van a participar son amateurs y diletantes, es decir, la revolución científica no la van a llevar a cabo doctores graduados en las universidades, sino que la van a llevar a cabo personas comunes y corrientes, personas que no necesariamente se habían formado en instituciones académicas, pero que tenían pues esa posibilidad de acceso a la nueva literatura, a la nueva bibliografía que va a aparecer con la invención de la imprenta, que va a democratizar el acceso al conocimiento. Entonces, durante la revolución científica, también va a participar una pequeña minoría de la humanidad, es decir, no son científicos todos los seres humanos, sino solamente aquellos que tienen los recursos y las condiciones económicas para ponerse a pensar. Hay varios espacios de producción de conocimiento desde el siglo XVII hasta la fecha, que no están necesariamente en las universidades, pero bueno, déjenme ver si tengo aquí a la mano estos espacios, porque ya los perdí. Entonces, por un lado, decíamos, primero está la cultura monástica, y lo que encontramos es una importante presencia de mujeres en monasterios y abadías a lo largo de todo el mundo cristiano, desde el siglo III hasta el siglo XII. Hay un claro liderazgo de muchas mujeres como abadesas, teólogas y poetas e incluso científicas, es decir, mujeres que se aíslan, que toman un voto de castidad, que deciden no tener hijos, digamos, no casarse, no formar familias, y que se dedican a la vida del espíritu y producen libros que tenemos hasta la fecha acceso a ellos. Luego más adelante, bueno, viene este momento de la expulsión de las mujeres en el siglo XII, que coincide con la aparición de nuestras universidades. Aquí las órdenes religiosas femeniles se convierten por decreto papal en organizaciones dedicadas a labores de servicio y sujetas a la autoridad varonil, en contraste con las anteriores órdenes religiosas femeniles que habían permitido que las mujeres se desarrollaran intelectualmente. Y bueno, lo que nos encontramos es que hay varios espacios donde se desarrolla la revolución científica, en donde las mujeres pueden participar. Desde luego, de lo que depende la posibilidad de producción de pensamiento es
de la pertenencia a una élite social restringida. No toda la gente lo puede hacer. Esto es visible y es claro. Es decir, la gente que se tiene que dedicar a trabajar, la gente que tiene que, no sé, sembrar el campo, cuidar a los animales, ir a la fábrica, todas estas actividades no permiten que la gente se dedique a la vida del espíritu. Desde luego, casarse y tener 5 hijos o 10 hijos, pues vuelve muy complicado esto, a menos de que alguien cuide a las criaturas. Pero ciertamente, en todos estos momentos nos hemos encontrado con que ciertas mujeres que pertenecen a las élites han tenido de pronto espacios de posibilidades de dedicarse a la vida del espíritu. Entonces, bueno, entre los espacios que es importante señalar, nos encontramos las cortes del Renacimiento, los salones de la Francia prerevolucionaria, el mundo artesanal, la partería, la cocina y las empresas familiares pioneras. Voy a hablar un poquito de estas, del mundo artesanal y de las empresas familiares pioneras, porque son súper interesantes. La explosión de la revolución científica se va a llevar a cabo con personas que producen sus propios espacios de laboratorio. Los laboratorios no son estos que nos imaginamos ahora, donde hay un montón de aparatos y está todo aislado y es blanco y hay que usar una bata y esas cosas. No. Los laboratorios pues son cosas más o menos improvisadas que tienen que ver, por un lado, con el conocimiento de la producción artesanal que viene de la Edad Media, pero por el otro lado, con el hecho de que la gente empieza a hacer producción en su propia casa. ¿Qué está ocurriendo en este momento, digamos, de punto de partida de la modernidad como la conocemos ahora? Pues una de las cosas más importantes que están ocurriendo es que antes de este momento, la producción de la vida material, digamos, el espacio del trabajo, no está separado tajantemente del espacio de la vida cotidiana. La mayor parte de los espacios de producción se comparten con el espacio de la vida, con el espacio de la casa. La casa y la factoría están vinculadas, están conectadas. Entonces, las mujeres participan del trabajo artesanal o participan de las empresas familiares porque pues ahí es donde se están haciendo los trabajos y ciertamente muchas de estas mujeres pudieron combinar no solamente pues el trabajo de la vida cotidiana, sino que también se asomaran a lo que estaba ocurriendo en estos primeros laboratorios en donde se empezó a cocinar la revolución científica. Es decir, piensen, por ejemplo, pues en la astronomía de lo que depende en su momento de despegue en la modernidad es de la posesión de un telescopio. Y bueno, algunas de estas familias tenían recursos para comprarse un telescopio y ponían el telescopio pues en la azotea de la casa y no era fácil eso del telescopio es nada más para mí, ¿no? Sino que cualquier persona, digamos, con suficiente curiosidad se asomaba por el telescopio y miraba hacia el cielo y podía leer las guías y los trabajos que se estaban publicando en ese momento sobre astronomía. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que muchos de los descubrimientos astronómicos de los siglos XVII, XVIII y hasta del XIX los hacen mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres pertenecen al espacio donde está el telescopio y se pueden asomar por allí y se pueden pasar mucho tiempo, es decir, pueden asumir esa pasión por el conocimiento que les permite de pronto concentrarse suficiente tiempo como para ver el cielo y decir, ahí hay una estrella que no está registrada en este mapa. Lo mismo ocurre con muchas otras formas de descubrimiento que están ocurriendo en ese momento de despegue, de arranque de la revolución científica. Pensemos, por ejemplo, en mujeres viajeras
que van a hacer esta recolección de plantas y de animales y que las van a dibujar y que van a tener catálogos donde van a hacer verdaderamente descubrimientos súper importantes de estos animales y estas plantas y su descripción a partir de las reglas que están leyendo en las guías, en los trabajos que están publicando en ese momento. Otro mundo muy importante, desde luego, pues es el de la medicina. Creo que la medicina merecería una conferencia completa aparte, pero bueno, hablaré un poquito de ella. Ya llevo 40 minutos, perdón, se me pasa el tiempo muy rápido, pero bueno, hablo rápidamente de la medicina, sobre todo de la partería. Las mujeres han estado cerca del el cuerpo humano en este trabajo del cuidado y de la cura, pues desde que el mundo es mundo, tenemos una enorme cantidad de evidencia de que las mujeres pertenecen a este espacio casi de manera natural en muchos sentidos. Por un lado, en términos de la partería, bueno, porque en muchas culturas, en muchas sociedades, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las embarazadas, pues a quienes se les encarga es a las mujeres. Y entonces lo que vemos es que muchas mujeres se especializan en ayudar a las otras mujeres en el trance de dar a luz, por ejemplo. Pero también pues nos encontramos con que hay un conocimiento, por ejemplo, de herbolaria, ¿no? De cómo funcionan las sustancias para producir medicinas y tés y todo este tipo de cosas. Ciertamente lo que ocurre sobre todo en el siglo XVIII y en el XIX, con la formación de las primeras academias científicas y con la institucionalización de la mayor parte de las universidades, es que de pronto estas mujeres que habían sobresalido en el arranque de la producción de conocimiento de la revolución científica van a empezar a ser marginadas. Digamos que aquí la hipótesis con lo que modifica un poquito, digamos, el sentido común con el que hemos venido más o menos operando a lo largo de cierto tiempo de investigación es que parecería que las mujeres nunca habíamos estado. Y no es verdad. Las mujeres siempre que nos han dejado hemos estado en la producción del conocimiento. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, con la aparición de las academias y con la institucionalización de las universidades, empiezan a aparecer fenómenos muy interesantes. Uno de ellos muy importante es que la fundación de las academias científicas tiene como uno de sus fundamentos la expulsión de las mujeres o la exclusión total. Es decir, las academias se forman como clubes de varones. Y cuando una mujer sobresale y se postula para que forme parte de la academia, se reúne el consejo de esas academias y deciden, en muchos casos, que no les van a dar acceso a las mujeres, porque las mujeres no pertenecen al mundo de la producción intelectual. Digamos que este prejuicio se vuelve un prejuicio fundamental para las academias científicas, de manera tal que no es sino hasta bien entrado el siglo XX cuando las mujeres empezamos a invadir el espacio de las academias científicas. Y ahorita todavía somos minoría, o como bien decía el profesor José Ramón al inicio, en efecto, solamente alrededor del 30% como una fracción global de las personas que se dedican a la investigación en el mundo son mujeres, y ciertamente la pertenencia a las academias, a todas las academias científicas, pero también a las academias de arte y a las academias de la lengua es minoritaria. Yo acabo de revisar las academias de la lengua española y resulta que menos del 27% de los integrantes de las academias de la lengua son mujeres. Y esto se debe a este momento de prohibición de su ingreso. Digamos que podríamos decir, bueno, si nosotros vemos cómo están constituidas ahorita las academias de la lengua, diríamos, bueno, es que las mujeres no tienen nada que ver con la producción de la lengua o de la lingüística, lo cual es completamente falso. No es que no hayamos contribuido en la producción del lenguaje. Lo que ocurre es que
ha habido mecanismos específicos para expulsarnos o para no dejarnos entrar. Entonces habría, por un lado, el mecanismo de la expulsión y por el otro lado, el mecanismo de la exclusión, que son dos completamente diferentes, porque cuando hablamos de expulsión, de lo que estamos hablando es de que las mujeres ya estaban ahí y nos echaron, nos corrieron a patadas, dijeron, aquí no entran mujeres, pero ya estábamos ahí. El tema de la partería es súper interesante porque con lo que tiene que ver es con la profesionalización de la profesión médica, la medicina, como decíamos hace ratito, había pertenecido de manera totalmente como un derecho natural a las mujeres, hasta que en los siglos XVII, XVIII y XIX las universidades empiezan a imponer la regla de que solamente se puede ejercer medicina si tienes una licencia otorgada por una universidad, lo cual suena muy bien, ¿no? O sea, tú vas a la universidad, estudias medicina, te dan un grado, te dan un título y entonces tú te presentas como alguien que tiene autoridad para ejercer la medicina. Pero ¿qué ocurre con las mujeres? Que pues que en ese mismo momento dicen las mujeres ya no pueden entrar a la universidad. ¿Y qué pasa con todas las mujeres que se habían dedicado de manera empírica a el trabajo de partería? Es decir, aquellas que habían aprendido partería en, como ayudantes de otras parteras, que era como se iba transmitiendo ese conocimiento, pues que esas, como no tenían la licencia de las universidades, pues van a ser desplazadas del mercado de trabajo en una, pues sí, en un mecanismo verdaderamente de apropiación de ese campo de trabajo. Y entonces las parteras se vuelven, pues lo que siempre las mujeres sabias tienden a hacer en Occidente, es decir, pasan a ser ese conjunto de personas que sabemos que saben, pero creemos que lo que saben es algo malo, ¿no? Las mujeres pensadas como las brujas, como las hechiceras, como las que comparten un saber maligno. Y todo esto pues atraviesa el proceso tanto de la revolución científica como de la constitución de las instituciones en las que se administra y se gestiona el conocimiento. Yo creo que, bueno, esto nos da suficientes elementos para pensar cuál es el futuro de las mujeres dentro del espacio académico, dentro del espacio científico, qué es lo que las mujeres tenemos que hacer. Yo creo que pues hay muchas muy interesantes lecciones y ahorita me voy a referir a una anécdota que me parece que es bien interesante respecto de lo que significa ser mujer en el momento actual y dedicarse a las actividades científicas. Esta anécdota que les cuento ocurre en 2015 y su protagonista es un premio Nobel, Tim Hunt, que ganó el premio Nobel tiempo atrás y que ya en 2015 era un profesor súper reconocido, y lo invitan a Corea a dar un discurso precisamente en un evento en donde lo que se está celebrando es el ingreso de las mujeres al espacio de la ciencia. Y entonces él da en el discurso, dice estas frases que les voy a leer, que son muy divertidas y que son un chiste. Él quería hacer un chiste, dice: es raro que a un monstruo chauvinista como yo se le pida que se dirija a las científicas. Déjenme que les cuente sobre mis problemas con las chicas. Ocurren 3 cosas cuando están en el laboratorio. Te enamoras de ellas se enamoran de ti y si las criticas, lloran. Quizá deberíamos hacer laboratorios separados para muchachas y muchachos. A ver, en serio, estoy impresionado por el desarrollo económico de Corea y las científicas desempeñaron sin duda un papel importante en él. La ciencia necesita a las mujeres y las mujeres deben dedicarse a la ciencia a pesar de todos los obstáculos y a pesar de los monstruos como yo. Desde luego, todo este fragmento de su discurso no se reprodujo en redes.
sino que solamente se reprodujo esto de ocurren 3 cosas cuando están en el laboratorio. Te enamoras de ellas, ellas se enamoran de ti y si las criticas, lloran. Y entonces, bueno, hubo un escándalo en redes sociales, la frase se reprodujo en Twitter, la gente se indignó terriblemente, al profesor Hunt lo corrieron de la Royal Academy of Sciences y bueno, estamos todavía en eso de qué hacemos cuando las mujeres entran en los laboratorios. Hay una reacción inmediata que encabezan muchas mujeres científicas a lo largo del mundo, que ustedes pueden rastrear en este hashtag que se llama Distractingly Sexy, ¿no? Que es una serie, así un hilo enorme de fotografías y videos donde muchas mujeres científicas se burlan de Tim Hunt y dicen cosas como, puf, logré atravesar esta disección de tejido cerebral sin enamorarme ni llorar, etcétera. Entonces, bueno, les recomiendo mucho que busquen Distractingly Sexy porque es muy divertido. Pero ciertamente lo que vemos ahora es que el número de mujeres que trabajan en ocupaciones científicas se ha incrementado en 52,000 en 2 años. Pero hace falta que se contrate a otro 1,000,000 de mujeres para lograr que la fuerza de trabajo femenil llegue apenas a 30% del total, lo cual sería un logro histórico. Dice una organización que se llama WISE, que tiene que ver con las mujeres en la ciencia, apenas en 2015. O sea, fíjense, si crece a esta velocidad, todavía falta un montón para que apenas seamos 1/3 las mujeres de la fuerza de trabajo en la ciencia en el mundo. Desde luego, la discusión es súper interesante porque está enredada con un tema de inferioridad femenina, es decir, ¿por qué hay esta necesidad en explicar por qué las mujeres no estamos en el espacio de la ciencia más que de manera minoritaria? Y siempre va a haber alguien a quien se le va a ocurrir decir, no, bueno, es que las mujeres no son buenas para las matemáticas, ¿no? O es que las mujeres, pues no le pueden dedicar tanto tiempo, o es que las mujeres biológicamente tienen el reloj biológico, tarará. Cuando en realidad de lo que estamos hablando es de las condiciones sociales y culturales que imponen la división sexual del trabajo, es decir, que le atribuyen a las mujeres todas las responsabilidades del cuidado y la producción del cuerpo humano y a los hombres les dan chance de dedicarse a la vida del espíritu, no a todos los hombres, solamente a aquellos hombres que pertenecen a las élites. Entonces, bueno, desde luego tenemos que combatir esta idea y tenemos sobre todo que pensar en cómo le vamos a hacer para que el imaginario occidental ya no intervenga de manera tan importante en la posibilidad de la participación de las mujeres en las universidades, en el mundo académico, en los laboratorios, en la producción científica. Aquí el pensamiento de Hunt, el chiste que él cuenta es muy interesante porque reproduce precisamente el fundamento del imaginario occidental que está presente desde el claustro monacal en el medievo, que sería de que las mujeres metemos el cuerpo en la universidad, en un ideal en el que el pensamiento se produce con la mente y para poderse producir, pues tiene que prescindir del cuerpo. Cuando nosotros hacemos esta separación tajante entre vida intelectual y vida del cuerpo, lo que estamos haciendo es pensar, creer que se puede producir conocimiento sin el cuerpo. Y el problema con las mujeres es que nosotras metemos el cuerpo en la universidad. Rompemos con el ideal de un pensamiento descarnado, objetivo, capaz de funcionar al margen de las necesidades corporales y además introducimos el desorden del deseo, la sexualidad, la sensualidad, o sea, hacemos que los hombres se enamoren, imagínense, o nos enamoramos de ellos y si nos critican lloramos. Entonces, bueno, pensemos en este momento precisamente en que estamos en un mundo con bebés. Tenemos este mundo de bebés
y de niñas y niños chiquitos del que ya se nos había olvidado que estaban cuando teníamos el enorme privilegio de ir al cubículo, al laboratorio, al salón de clases, al auditorio, a la sala de juntas, a la universidad. Nuestra universidad pensada como ese espacio producido para poder pensar sin la interrupción de los bebés. Desde luego el COVID-19 lo que nos enseña es que las medidas de confinamiento y distanciamiento social, pues lo que nos traen es otra vez, por un lado, a las criaturas y por el otro lado, el hecho de que el trabajo doméstico lo seguimos haciendo las mujeres en la mayor parte del tiempo. Y como que con el COVID y con el confinamiento, el trabajo doméstico se multiplica. Por alguna extrañísima razón, la sensación es que estamos todo el tiempo lavando trastes, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejo porque ya creo que me pasé bastante del tiempo y voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, doctora Moreno. Pues sin duda nos ha dado un recorrido a través de la historia, diría yo, casi del último milenio. Brincábamos ahí entre siglo XII, creo que fue lo más atrás que nos dijo. Y de esta, pues, esta historia en la que las mujeres han contribuido, sin duda, permanentemente en la producción y difusión del conocimiento. Refleja, pues, que las mujeres sí han estado, pero quizá no con ese reconocimiento como lo tienen, pues, los hombres, ¿no? Desafortunadamente, la sociedad pocas veces, pues, ha reconocido el trabajo de la mujer, ¿no? Me llamaba mucho la atención esto que usted mencionaba, cuando la sociedad lo permite. Así es. O sea, pareciera que es algo que está condicionado, ¿no? Y bueno, es una invisibilidad de las mujeres en esto. Hay muchos saludos, hay gente, sobre todo la mayoría son estudiantes de bachillerato, hay de todo, pero la verdad nos da gusto que los jóvenes estén también preocupados por esto. Los profesores, hoy en día, pues estos temas, lo mencionábamos hace rato, ojalá que, como han sido poco reconocidos, pues estos días sirvan para que eso pueda tener más visibilidad. Tengo aquí algunos, sobre todo de las prepas de la universidad, se han conectado mucho, del bachillerato universitario, el Colegio de Ciencias y Humanidades. Hay muchos saludos. Lorena MacGregor Osorno la saluda. Tenemos aquí, me hacía recordar también dentro de estas citas que sí estamos hablando de un milenio atrás, pero relativamente hace poco, esta cita del presidente de la Universidad de Harvard, sí, que mencionaba, él afirmaba que las mujeres tenían pues menos capacidad tanto para las matemáticas como para la ciencia, ¿no? En esa prestigiosa universidad de Estados Unidos, creo que fue en el 2005. Relativamente, o sea, esto es el día de hoy, ¿no? En el presente, por eso hay un día para esto, para recordarnos esa desigualdad, ¿no? Y esa brecha que realmente existe. En la mañana tuvimos una charla muy interesante con 10 apasionadas de la ciencia y mencionaban mucho, pues, este camino que tuvieron que transcurrir, ¿no? Y estamos hablando, pues, de personas que están en el presente siglo, directoras de nuestros institutos en la universidad, pues prácticamente estamos hablando de 4, 5, 6 décadas, ¿no? Y lo que tuvieron que pasar, o sea, a veces dentro de las propias familias, ya no en la sociedad en general, sino en el primer núcleo familiar.
Una pregunta por aquí, Cristina Martínez dice, ¿a qué se debe esa poca visibilidad y reconocimiento de las mujeres, aun cuando eran de la élite, ¿no? Muchas de los personajes que usted nos comentó, pues era gente que tenía, de alguna manera, no era el vulgo como tal, o sea, tenían esa capacidad de el propio claustro monacal, la relación entre ciencia y religión, pues era gente pudiente, como decimos ahora, ¿no? Pero Así es. ¿a qué se debe esa poca visibilidad? Bueno, pues aquí hay un prejuicio acendrado en nuestra sociedad, es decir, hay una repartición de papeles donde se considera que la feminidad está directamente asociada con el cuidado y con la maternidad y con el trabajo doméstico, y se considera que dedicarse a otras actividades que no sean esas, que no sean estrictamente la dedicación dentro del núcleo familiar a las actividades consideradas femeninas, pues es una transgresión. Entonces, desde luego, el acceso a los espacios de conocimiento siempre es un acceso privilegiado, es decir, siempre es minoritario, siempre pertenece a las élites, pero dentro de las propias élites hay procesos y hay mecanismos de exclusión de las mujeres. Son unas poquitas las que logran destacarse y las que logran salir, y dentro de incluso los espacios muy privilegiados familiares que acogen y que permiten que sus hijas, que sus esposas tengan acceso a los recursos, a los medios para ilustrarse, con lo que nos encontramos es con que la salida al mundo también va a encontrar un montón de dificultades. Ahí vemos pues que, por ejemplo, el momento de florecimiento de la novelística femenina en el siglo XIX todavía está marcado por el hecho de que no era fácil publicar si eras mujer, y muchas mujeres se tienen que cambiar el nombre a un nombre masculino para poder publicar. Y se sabe, por ejemplo, que muchas compositoras, grandes compositoras, no podían sacar sus obras al público, y que entonces pues se las apropiaban sus papás, sus novios, sus hermanos, y ellos eran los que publicaban esas obras a su nombre, porque la sociedad no lo veía como algo apropiado para las mujeres, porque las mujeres, pues, para lo que habían sido creadas, según las ideas que se van a reproducir en todo el movimiento, digamos, antifeminista del siglo XIX, las mujeres para lo que único que servíamos pues era para casarnos y tener hijos. Entonces, digamos que ese sería el prejuicio sexista más importante, porque es el que tiene un efecto material en la vida de las mujeres y que convierte el privilegio del acceso al saber en un privilegio masculino, e identifica el conocimiento y la ciencia y la dedicación a la producción del saber en un privilegio masculino. Muchas gracias, doctora. Le comentaba a la doctora que hace rato que estábamos antes para entrar que este tipo de comunicación que tenemos hoy en día pues nos ha permitido que lleguemos también a más personas. Hoy estamos llegando como si tuviéramos 2 veces el auditorio Fósforo del Museo de la Luz lleno, 200 personas, lo cual pues consideramos que es un buen aforo. Hay interés en estos temas. Del Facebook de Universum, Libertad Leal, dice, entre la exclusión y la profelización, lastimosamente hay poca sororidad entre las mujeres para abrir camino en lo científico. Debe haber de todo, ¿no? O sea, debe haber mujeres que no son muy solidarias con las otras mujeres, pero en mi experiencia yo, que pues es limitada, pero yo diría, conozco muchas mujeres que son impulsoras de las mujeres en la ciencia. Entonces, nos vamos a encontrar los dos fenómenos, porque pues, los seres humanos somos pues fallidos, digamos, y sí, pues sí, a lo mejor algunas mujeres no son muy solidarias, pero hay otras que sí son, y a esas son a las que les apostamos, ¿no? A esas maestras que nos dan el ejemplo, a esos modelos de mujeres que son las que nos van marcando por dónde nos podemos
mover. GHM Guzmán dice, excelente conferencia, siempre es bueno conocer datos, las mujeres están jugando un papel importante en la vida familiar, social y laboral, el avance es muy significativo, sin embargo, falta mucho por llegar a la equidad como tal. Felicitaciones porque en los avances sociológicos sí se nota, una de ellas es el área de política, ya que hay representación de la mujer en un 50%. Libertad Leal, ¿qué proponen para apoyar la inclusión, respeto y permanencia de las mujeres en la ciencia? Uy, esa es una muy buena pregunta y es tremenda porque una de las condiciones fundamentales para esta participación es la participación de los varones, de los hombres, de los esposos, de los padres, de los hijos, de los hermanos, en los trabajos que están asignados por tradición a las mujeres. Es decir, hace falta que haya una repartición más equitativa de las labores de cuidado, de las labores del mundo doméstico. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Bueno, por un lado requerimos acciones institucionales de promoción, de conocimiento, de abrir el campo de las ciencias para que las niñas sepan desde muy chiquitas que sí se quieren dedicar a la física, a las matemáticas, a la astronomía, a la química, a la geografía. Pero también hace falta que en las familias, en el seno de las familias, los varones empiecen a tomar la responsabilidad acerca de las labores que ahorita hacemos las mujeres. Y entonces aquí pues hay que llamar la atención, por ejemplo, hacia los jóvenes padres que ahorita están compartiendo este espacio de trabajo desde casa y que todo está ocurriendo en la computadora o en la televisión y que tendrían que estar más horas con las criaturas, que tendrían que sacrificar mucho de su tiempo de trabajo, de su tiempo de investigación, por ejemplo. Estoy pensando en los investigadores que van a tener que perder su lugar en el SNI a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos también son progenitores de esas criaturas y tendrían que estar con ellos las 4 horas o las 5 horas que va a ser la escuela diariamente. Piensen en eso. Las mujeres ahorita tenemos que estar con esa criatura frente a la televisión, ayudándola, tratando de que se enfoque, viendo que haga bien la tarea. Bueno, repartirnos esa tarea entre hombres y mujeres Claro. va a ayudar a que las mujeres tengamos más tiempo para dedicarnos a las labores del espíritu. Entonces es complicado, va a costar mucho trabajo, pero Es un cambio del pensamiento cultural, ¿no? En verdad me recuerda mucho la conferencia de la mañana porque las historias de vida de las directoras, pues son directoras que tienen hijos, que tienen esposo, que pasaron por todo esto, también con hacer actividades de casa, en fin, y bueno, soñaron, decían ellas, estar un día en esto y terminaban diciendo que los sueños sí se pueden cumplir. Entonces, sí se puede. Sofi Lucas dice, gracias por esta gran conferencia, fue muy enriquecedora, aunque actualmente ya hay varias mujeres estudiando y dando de su parte en el ámbito, aún hay personas que creen que las mujeres no son capaces, pero no es así. Mireya Ruiz, muchas gracias, doctora, totalmente de acuerdo con lo que dijo sobre la mujer. Tenemos otras por aquí del Facebook de la Coordinación para la Igualdad de Género, Frida Orozco. Saludos de el Cebetis de Hermosillo, Sonora. Estamos llegando pues prácticamente aún en este claustro desde nuestras casas. Estamos llegando pues y haciendo a través de esta conferencia pues otro claustro virtual también. Yo quisiera preguntarle, doctora, su opinión sobre qué cree usted que hubiera pasado con las teorías, con el conocimiento científico, si Galileo, si Newton, si Einstein, si Darwin hubieran sido mujeres. Es que esa es una pregunta como de ciencia ficción. Yo la voy a cambiar un poquito, porque lo que perdemos de vista cuando nos enfocamos en estas grandes figuras es que a su alrededor hay una enorme cantidad de figuras pequeñas o de figuras que no
que no refulgieron tanto como estas estrellas. Y si perdemos de vista esas estrellas, también perdemos de vista a las mujeres. Hay muchísima discusión ahora acerca, por ejemplo, de las mujeres que no ganaron los premios Nobel. Y no ganaron los premios Nobel a pesar de haber estado en el laboratorio todo el tiempo acompañando a estas grandes figuras que refulgieron. Y ellas se quedaron, digamos, en el segundo lugar porque les interesaba seguir trabajando en la ciencia y porque querían estar allí, pero no tuvieron la posibilidad de ganar el premio Nobel. Yo creo que estamos empezando a superar esa situación. Creo que ya cada vez hay mayor visibilidad de las mujeres y sobre todo están resurgiendo las historias de las mujeres, están resurgiendo, por ejemplo, las historias de las matemáticas negras, ¿no? Que participaron en esta película lindísima de cómo ellas participan en la producción científica en la Segunda Guerra Mundial, en fin. Tu trabajo para la NASA, El inclusive. trabajo para la NASA, o sea, todos estos trabajos que las mujeres han hecho de manera oscura, no permite que las veamos, pero empieza a abrirse como esta ventana para que ya las veamos, y ahí están. Y entonces yo diría, pues Galileo, Newton, Einstein, había otros científicos junto con ellos y debe haber habido ahí algunas mujeres que también estaban pensando y discutiendo y aportando, y eso es de lo que se trata la ciencia. ¿Cree usted que el impacto de esas teorías, de ese conocimiento, hubiera sido el mismo? Pues claro, esa es la otra pregunta. Es muy interesante, es decir, a lo mejor no se hubiera podido ni ver. Yo me acuerdo de una anécdota del Principito. ¿Se acuerdan del Principito? Sí. Este libro de Antoine de Saint-Exupéry, que hay un científico árabe que expone precisamente una teoría astronómica en un foro científico y nadie le hace caso porque viene vestido con su ropa original. Y entonces cuando se viste con corbata y con saco, ahora sí ya le hacen caso. Yo diría, muchas mujeres no han podido sobresalir porque son mujeres, porque si el libro está escrito por una mujer, pues no lo compro, o si tengo que citar a esta autora, mejor cito a un señor. Digamos que el prejuicio es muy corrosivo, llega a muchos lugares, y entonces, quién sabe, a lo mejor no hubieran tenido el mismo impacto, a lo mejor nos hemos perdido de mucho conocimiento humano, porque al ser atribuido a las mujeres, pues ha quedado oscurecido por esta necedad de pensar que lo que hacemos las mujeres no es suficientemente importante. Entonces, igual y sí, pero bueno, pues es de ciencia ficción. No, bueno, sin duda es una conferencia también para la reflexión. De hecho, se trata que este día sea para eso, pero más allá de este día también, sino todos los días, ¿no? Es como esta cuestión también de solo tener mamá el 10 de mayo, ¿no? Sí, no. En fin. Facebook de la Coordinación para la Igualdad de Género. Felicidades, doctora Hortensia. Es mucho trabajo el que tenemos que hacer, precisamente lo que estamos comentando, para poder competir con los hombres en el ámbito académico, porque tenemos que atender todas las necesidades del mundo terrenal y no solo en la ciencia. Paula Urrutia, de las redes de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, le manda saludos desde Chile. Muy interesante el tema. Saludos Isabel Gracia Mora, de las redes de Universum, del Museo de Ciencias, Alejandra Palafox. Los estereotipos son el resultado de una generalización aprendida que condiciona los roles y limita las posibilidades humanas al reprimir o promover los comportamientos según el género, lo cual les convierte en base de los prejuicios, en la base de los prejuicios y la consecuente discriminación. Saludos, es que esto de leer en el teléfono, sí, excelente presentación, opina Alejandra Palafox. Hatsia Istar, me encantó el contexto histórico, además de la personalidad afable de la doctora. Ay, muchas gracias. Son las cualidades que las mujeres tienen y que los hombres, por más que queramos, pues también estamos limitados, ¿no?
Rosita Marcela Mejía, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con el conocimiento científico si se hubiera brindado una educación igualitaria? Bueno, yo creo que eso es lo que estamos a punto de empezar a presenciar eso. Es decir, en el momento en que las mujeres dejen de estar marginadas de la producción de conocimiento científico, de conocimiento intelectual, vamos a aprovechar los recursos humanos que antes estábamos desperdiciando. Hemos desperdiciado una enorme cantidad de talento humano, lo hemos tirado a la basura, hemos dicho no existe. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando verdaderamente tengamos espacios de educación igualitarios como el de la universidad en este momento, que pues nuestra universidad ya tiene paridad también de género, ¿no? O sea, a partir del año 2000, nuestra UNAM se convirtió en una universidad en que había un poquito, como 50 punto algo de mujeres y 49 punto algo de hombres, y eso significa que la posibilidad de estudiar se abrió para las mujeres de manera igualitaria, como no lo había estado en el siglo XX. En el siglo XX siempre había habido una mayoría de matrícula varonil. Entonces esto, bueno, hay todavía que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, no hemos superado todos los obstáculos. Todavía hay mucha segregación disciplinaria, es decir, las mujeres se decantan por carreras más asociadas con el cuidado. Tenemos todavía una enorme mayoría en la escuela de enfermería y obstetricia y mayoría de hombres en las áreas estrictamente científicas y de ingeniería, pero esto se tiene que ir modificando poco a poco. Yo creo que el tema es el tema es que no desperdiciemos el talento humano, que pensemos que el talento humano, es una riqueza importantísima y que se da por lo menos de manera igualitaria entre mujeres y hombres. Y entonces estarles negando a las mujeres la posibilidad de desarrollar su talento es estar desperdiciando los recursos de la humanidad que nos hacen muchísima falta para superar las crisis en las que estamos ahorita metidos. Sí. Hay mucho, estoy un poco resumiendo lo que es común. Kenia BLZ dice que muy interesante, pues la conmemoración del Día de la Niña y la Mujer, que se habla mucho de la mujer, pues en las ciencias naturales, en la tecnología, inclusive en la ingeniería, pero poco en el área de las ciencias sociales, ¿no? Claro, es que este evento sí está dedicado a las ciencias, más hacia las ciencias duras, porque es donde tenemos el déficit más importante. Cuando digo segregación disciplinaria, pues sí veo que en las escuelas de ciencias sociales y humanidades hay, si no una paridad, de pronto hay mayoría de mujeres, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las carreras de comunicación, las carreras de literatura, todas esas están más bien dominadas por mujeres. La brecha es menor, sí. La brecha es menor. Entonces, Sí. creo que sí es importante hacer un esfuerzo específico, un esfuerzo enfocado a la promoción del ingreso de mujeres a las que denominamos las ciencias duras, a las partes más abstractas, bueno, y desde luego a las ingenierías, a la tecnología. Sí, yo recuerdo, yo estudié física y pues sí, las mujeres en física eran el 10% del universo, ¿no? De todo el grupo. Claro. Creo que hoy sí se ha avanzado en eso. Eh, yo creo que estará también en un 30%, pero creo que también eso, conforme vaya pasando el tiempo, va ganando mucho terreno. Hoy en día, la actividad de la divulgación también ha permitido formar muchas vocaciones y no se diga en astronomía, el gusto que hay por el tema y sobre todo muchas mujeres, la biología, ¿no? Son campos que también ahí quizá mayormente la mujer sí tiene más presencia. Hay un par de comentarios más. Lorena MacGregor, de plano, le manda su corazón, doctora.
Así lo Linda, muchas le mando mi corazón. Muchas gracias. Anel Vázquez, me pareció de lo más agradable la reunión. Fue un momento interesante ya que la mujer ha hecho de todo para marcar la humanidad. No hay obstáculos para nosotras. Somos un género fuerte, faltan muchos logros por recorrer y separar esas barreras del pensamiento sociológico de las personas. Pero es un gran logro que muchas mujeres hayan contribuido a la ciencia, física, química y otras curiosidades que hacen volar la mente humana. Yo creo que, pues, sin duda, el poner estos temas a discusión, a la reflexión, ayudarán mucho. Lo comentábamos al principio, que sea esto, pues, la semilla para que en un futuro esa brecha de desigualdad, pues, se anote, ¿no? Sí. Sin duda, pues, doctora, una reflexión final que nos quiera usted decir. Bueno, pues solamente estamos en este camino. Creo que nos tocó una época súper interesante, conflictiva, crítica, de pronto muy difícil, pero que vamos a salir adelante y que la participación de las mujeres en el espacio de la ciencia pues tiene que convertirse verdaderamente en una misión universitaria fundamental, en una misión prioritaria. Y yo creo que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia está haciendo un trabajo fundamental para acercarnos a esta realidad. Y espero que pues muchas niñas estén recibiendo el mensaje y estén enamorándose de las ciencias y pensándose en científicas que van a brillar en nuestro mundo. Pues muchas gracias, sin duda una bonita reflexión. Y pues a nuestro auditorio, invitarlos a que no nada más el 11, no nada más el 12, sino todos los días, en verdad reflexionemos sobre el papel tan importante que tiene la mujer y que pues sí, a veces pocas veces lo reconocemos, pero que sin duda marca nuestra humanidad. Nuestra humanidad está compuesta por hombres, por mujeres, y eso pues tiene que ser así. Los invitamos a que se conecten a las 7. Hoy a las 7 hay otra conferencia a través de Universum, Museo de las Ciencias, también mujeres apasionadas en la ciencia. El día de mañana la doctora Julieta Fierro también estará en una conferencia. Pues agradecerles a todos su participación el día de hoy, sus comentarios, y con esto damos fin a nuestra transmisión. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.